Doctor Carrión, ¿quiere que comencemos o damos unos minutos más para que se conecten los demás? Hola, buenas noches. A ver cuántos somos. Oh, soy Tortuga. Mm, si ¿Tienes un par de minutos? Vale. Entonces, a las 8:05 comenzamos con quien esté. 8-2. De acuerdo, doctor. ¿Qué tan largo es tu tema? Elaboré una diapositiva, bueno, como una diapositiva por minuto, aproximadamente, 60 diapos. Sí, como Ah, en tiempo de clases serían como unos 50 minutos y 10 entre lo que hacemos retroalimentación entre todos. pues si no empieza, mejor y ya, para que nos dé tiempo. Sí, doctor. Bueno, Va. pues buenas noches a todos. Mi nombre es Jaime Eduardo Cruz López, soy residente de tercer año de cirugía general, presidente de cirugía general del Hospital Juárez de México. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy, pues es la obstrucción intestinal. Mm, ¿Alguien de aquí de los que están presentes me podrá decir cuál es la diferencia entre obstrucción intestinal e ilio metabólico? Pues una es la causa, amigo. Habitualmente la obstrucción hace referencia a un problema que puede ser extraintestinal, puede ser inherente al intestino o intraluminal. Ajá. Hay múltiples causas, y mientras que el hilo implica pues una dilatación generalizada de todo el intestino y obedece más a causas metabólicas, desequilibrios hidroelectrolíticos. La mayoría es de causa no quirúrgica, a menos que haya perforación, claro. Sí, bueno, justo como menciona Levi, una obstrucción se podría decir que es cualquier obstáculo que interfiera con el avance del contenido intestinal. En cambio, el hilio metabólico, pues es una distensión, justamente como menciona Levi, pero por fallas en cuanto al funcionamiento del tránsito intestinal. Ujú. Entonces, pues bueno, vamos a comenzar. A ver. Bueno, los objetivos de esta clase va a ser que el alumno comprenderá la fisiopatología de la obstrucción intestinal. También el alumno aprenderá a identificar clínicamente cómo es el cuadro de una obstrucción intestinal y sabrá sobre las herramientas diagnósticas con las cuales se cuenta respecto a esta patología y los distintos tipos de manejo que existen para la obstrucción intestinal. Como definición, pues vamos a ver que la obstrucción es la interrupción del tránsito intestinal por causas funcionales, mecánicas o ambas. Como mencionaba Levi, hay causas intrínsecas o extrínsecas del intestino, lo que impide el adecuado tránsito del contenido intestinal. Como generalidades o por qué es tan importante que debemos de abordar este tema, vamos a ver que la obstrucción del intestino delgado es una de las causas más frecuentes de cirugía de urgencia. Tanto es así que, por ejemplo, en datos, vemos que en el Reino Unido la obstrucción intestinal corresponde al 51% de todas las causas de laparotomías exploradores de urgencia y pues regularmente un paciente que tiene obstrucción intestinal en promedio dura hospitalizado 8 días. Ahorita vamos a ver los manejos y todo esto en cuanto a tiempo. Y sobre esto vamos a ver que por cada cuadro oclusivo que presenta nuestros pacientes, aumenta la mortalidad en un 3%. También, bueno, ya en estadística nacional vamos a ver que la obstrucción corresponde al 16% de cirugía de urgencia en nuestro país. También, pues vamos a ver que es la patología más frecuente encontrada en cuanto al intestino y pues no hay como un grupo de edad en el cual sea característica. De hecho, vamos a ver que se puede presentar en cualquier etapa de la vida. También, por ejemplo, en estadística en Estados Unidos, la oclusión intestinal corresponde a 300,000 ingresos anuales o hospitalarios, y de estos corresponde a todos los ingresos que hay en Estados Unidos, el 1.9% corresponde a los ingresos de estos anuales, y de estos, digamos, 2% que ingresan anualmente, 70% ingresan a través del servicio de urgencias. Es decir, casi siempre un cuadro oclusivo lo vamos a estar detectando
en el servicio de urgencias. También, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que existe una mayor probabilidad o mayor riesgo de que se presenten cuadros oclusivos cuando tenemos el antecedente de cirugía oncológica, colorectal, pediátrica. También en algunos artículos mencionan los antecedentes de cirugía ginecológica. También fomenta pues que puedan presentarse o aumente la probabilidad de que exista un cuadro oclusivo. También vamos a ver que uno de cada 10 pacientes que se operan de colectomía pueden desarrollar un cuadro oclusivo en los primeros 3 años posteriores a su cirugía. Y en estos, pues, digamos, una reoperación por oclusión ocurre de 4.2 a 12.6% en pacientes con cirugía pediátrica y 3.2 en cirugía colorectal. Y aquí es importante estas estadísticas porque vamos a hablar sobre digamos, un ciclo vicioso en el cual a los pacientes los estamos operando justamente digamos, por adherencias, que vamos a hablar más adelante en cuanto a etiología de los cuadros oclusivos, y esto va a aumentar las probabilidades de que se presente con mayor probabilidad un cuadro oclusivo a la brevedad, y así. Más adelante lo vamos a ir platicando. En cuanto a recurrencia de los cuadros oclusivos, vamos a ver que existe una probabilidad de que se presente un cuadro oclusivo en el primer año posterior al mismo cuadro oclusivo, de un 12%, y este aumenta a un 20% después de los 5 años. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario en cuanto a los datos estadísticos que tenemos con respecto a esta patología? Yo nada más agregar, pues, o preguntarte más bien si es igual el índice de oclusión en pacientes que se operan abierto contra los que se operan en la paroscopía. No, justamente lo voy a platicar más adelante, Levi, cuando hablemos del tratamiento, de las ventajas y desventajas que tiene el abordaje tanto abierto como el laparoscópico, en qué momentos disminuimos la probabilidad de que presenten adherencia los pacientes que son abordados por laparoscopía y qué características pronósticas nos arrojan los artículos para determinar que disminuye el riesgo de adherencias en este aspecto, que a su vez disminuye el riesgo de oclusión intestinal. Pero digamos, a grosso modo, te puedo decir que la cirugía laparoscópica tiene menos incidencia en cuanto a oclusión intestinal, y más adelante pues los vamos a ampliar este concepto. No, digamos, pues, ahorita no te contesto de forma amplia, pero sí te puedo decir que la cirugía laparoscópica es mejor para la prevención para la prevención y que no se presenten oclusiones intestinales futuras. Pero durante la charla lo vamos a abordar, Levi. ¿Puedo decir algo, Jaime? Sí, sí, adelante. Respecto a eso, pues no he revisado igual muchos artículos, pero por ejemplo, que me imagino que es lo que estás diciendo, de las guías de Bolonia, sí, o sea, la incidencia dice que en la cirugía laparoscópica es de 1.4 y de la abierta de 3.8 para una oclusión intestinal. Sí, justamente. Entonces, pues sí, a grosso modo es lo que también comenta Yesiel, pero durante la charla lo vamos a ir ampliando estos conceptos para que nos quede bien a todos los residentes que estamos presentes en la charla. ¿Algo más que quieras aportar, Jess? No, gracias. Va. Bueno, en cuanto a etiología, la causa más frecuente de la oclusión intestinal, bueno, lo podemos dividir en dos grandes grupos: intestino delgado y colon. En cuanto vamos a ver que ahorita en la siguiente diapositiva pongo una tabla comparativa, pero la causa más frecuente en cuanto a intestino delgado, las adherencias son la primera causa en pacientes con antecedentes quirúrgicos, y pueden ser oncológico en cuanto al colon, cuando tienen un cuadro oclusivo, como otras, las hernias de pared, enfermedad inflamatoria, la intuscepción, pacientes con radiación, endometriosis, cuerpo extraño, y en un paciente que no tiene antecedentes quirúrgicos, digamos, la primera causa que debemos de pensar que está ocluyendo a nuestros pacientes sería algún tipo de hernia, ya sea inguinal, femoral, ventral o umbilical. Y justamente aquí es donde, en un estudio comparativo,
donde determinan las causas de la oclusión intestinal, vemos que, en primer lugar, en cuanto al intestino delgado, son las adherencias, que abarca del 55 a 75% de los casos en cuanto a oclusión intestinal de intestino delgado, hernias de 15 a 25% y procesos oncológicos o malignos del 5 a 10%. En cambio, en colon, vamos a ver que el cáncer pues, abarca el 60% de los casos, el vólvulo de 15 a 20, enfermedad diverticular en Me 10%, olvidó el expediente. y en otros, pues vamos a ver que ahí abarca la carcinomatosis, endometriosis, la enfermedad inflamatoria, la isquemia, la estenosis, la radiación, todos los que comenté en el cuadro de arriba. Esta es la fisiopatología de la oclusión intestinal. Vamos a ver. No sé, algún R2 presente que quiera comentar acerca de este cuadro. Voy yo, doctor. Nico, ¿eres tú? Sí, sí. Ah, dale. Vemos en el cuadro que inicia la oclusión intestinal, ahí aumenta el gas intraluminal. ¿Se escucha bien? Creo que Sí, tenía sí. interferencia. Sí, ok. Hay distensión con aumento de la presión intraluminal y esto va a condicionar un trastorno de la motilidad intestinal, el vómito con desequilibrio y ácido-base, aumento de la secreción y disminución de la absorción de líquidos intestinales, un sobrecrecimiento bacteriano. Este sobrecrecimiento bacteriano va a llevar a la translocación bacteriana. Es por eso que con una oclusión pues nosotros le damos antibiótico, ¿verdad? Para evitar el sobrecrecimiento bacteriano y la translocación bacteriana. También el aumento de la presión intraabdominal va a aumentar va a alterar la perfusión tisular, va a producir un edema de pared y también lleva un desequilibrio hidroelectrolítico y una fuga de líquido a tercer espacio, ¿no? Pérdida líquida a cavidad libre a tercer espacio, y esta perfusión tisular alterada lleva a una isquemia intestinal, puede progresar a una necrosis, una perforación y una peritonitis y sepsis, doctor. Sí, bueno, sí, el cuadro es del Tratado de Cirugía del Consejo. Justamente es como la fisiopatología, más bien dicho, de la oclusión intestinal, y lo vamos a dividir. Bueno, esta se divide en 3 etapas. La fase acumulativa, que es la primera porción del... ¿Ven mi cursor? Porque tienes alto riesgo de... Sí, Jaime. Ah, ok. Aquí está la fase de acumulación, que la vamos ahorita a describir. Luego la fase bacteriémica, donde viene la proliferación bacteriana, y la vascular. Bueno, vamos a comenzar. La fase de acumulación, los dos pautas grandes que hay en esta, o sí, los dos, digamos, rubros que se evalúan o que tienen cambios en cuanto a la oclusión intestinal, es el gas intestinal y los trastornos hidroelectrolíticos. Es decir, el gas intestinal, casi la mayor parte del gas se observa en una radiografía simple de abdomen, y este es el aire que se deglute. También tenemos otras fuentes que el mismo intestino produce el gas. Esto es el dióxido de carbono derivado de la neutralización del bicarbonato en el duodeno, y cómo es que digamos, de este gas que es normal que se esté produciendo, se exhala en las respiraciones como CO2, bueno, en cuanto a toda la bioquímica. También la misma fermentación bacteriana que genera los gases orgánicos, como el metano y el sulfuro, hace que se produzca gas en el intestino, y que esto es normal. También los gases sanguíneos, que por difusión, estos pueden alcanzar la luz intestinal, y otros con bicarbonatos en cuanto al riñón, y también se va desechando. ¿A qué voy? Cuando esto se detiene, empieza a haber una proliferación o un aumento en cuanto al gas intraluminar, y esto, pues tanto lo que se está generando más lo que el paciente está deglutiendo, pues va aumentando la capacidad de gas, o más bien la cantidad de gas intraluminar. Y pues justamente esta es la razón por la cual nosotros colocamos sonda nasogástrica, para obviamente descomprimir tanto el gas como el contenido gástrico, porque como medida pues terapéutica, que más adelante también lo vamos a platicar, pero esta es la causa por la cual nosotros colocamos sonda nasogástrica. En cuanto a los trastornos hidroelectrolíticos que genera esta fase, que es la primera de la fisiopatología de la oclusión intestinal, vamos a ver que en el intestino circulan 10,000 mililitros de líquido, y del colon únicamente llegan 1,000 cc. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intestino se reabsorbe casi
la mayor parte de líquido, es decir, de los 10,000 que entran, 9,000 se reabsorben, y si esta no está funcionando de manera adecuada, pues ¿qué va a ocurrir? Se empieza a distender el paciente, empieza a ver reflejos de náusea, vómito. Esto aumenta la pérdida de líquidos electrolíticos y en especial pues el cloro y el potasio. Por eso en estos pacientes vamos a tener, o se puede encontrar una alcalosis metabólica. También, pues la misma distensión aumenta la secreción intestinal del líquido desde el espacio intravascular, y esto también, bueno, hay metaanálisis donde se mencionan que el aumento de la presión intraluminal por arriba de 20 centímetros de agua provoca la misma inhibición de la absorción y un aumento de la secreción de sales y agua de la luz del asa proximal a la obstrucción. No sé si queda alguna duda en cuanto a esto. Bueno, todo esto va a condicionar un edema de pared intestinal, y esto, pues justamente secundario al aumento de la presión intraluminal, y justamente como se está distendiendo vamos a encontrar alteración en cuanto a la perfusión tisular de la pared intestinal. Ahora vamos a pasar con la fase bacteriémica, donde viene que el intestino tiene menos bacterias, bueno, como datos generales, el intestino tiene menos bacterias del colon. En el yeyuno hay aproximadamente de 10 a 100,000 microorganismos. En cambio vamos a ver el aumento en el ilion terminal, es decir, la cantidad de bacterias que existen en estos trayectos. Entonces, cuando hay una obstrucción intestinal, va a haber un sobrecrecimiento bacteriano en el asa proximal del sitio de la oclusión, alcanzando concentraciones tan altas como 10 a la 12 en cuanto a microorganismos por mililitro, y esto va a condicionar que tenga necrosis de la pared, que condiciona justamente alteraciones en cuanto a la permeabilidad de la mucosa, y esto permite que las bacterias entren a la circulación sanguínea, a la cavidad peritoneal, y nos va a dar como resultado una sepsis secundaria a la misma obstrucción intestinal. En cuanto a la fase del compromiso vascular, vamos a ver que al acumularse el líquido y el gas en el intestino que está ocluido, va a aumentar la presión intraluminal, y esto disminuye, como mencioné, la perfusión. Y al momento de que está, digamos, el intestino ocluido, hay una hipoperfusión que nos va a llevar a una isquemia, a una necrosis, esto a una gangrena, y luego después de esto, pues si llega a haber una perforación con pues, una peritonitis secundaria a la perforación. Entonces, esto es ya como más detallado, la fisiopatología en cuanto a la oclusión intestinal. No sé, me voy a regresar para ver si quedó claro. ¿Algún R1 que quiera participar describiendo lo que acabamos de decir? Buenas noches. Sí. Buenas noches, doctor. Soy Dania. Bueno, describiendo el mapa conceptual que estoy viendo, pues comienza con una obstrucción intestinal que hace que se distienda pues el intestino como tal y haya más gas intraluminal. Entonces eso hace que las paredes al distenderse empiecen con trastornos en la motilidad intestinal y que per se se empiecen a desarrollar los síntomas como el vómito. El vómito también va a crear un desequilibrio ácido-base porque se excreta más cloro, y también pues aumenta la secreción intraluminal y disminuye la absorción de líquido intestinal, que ya habíamos visto que ahí son 20 mililitros de agua, ¿no? También la distensión va a hacer que haya un sobrecrecimiento bacteriano, y esto va a ocasionar una translocación bacteriana que nos va a llevar a una peritonitis y sepsis. Y también con la distensión, pues hay menos perfusión tisular, se va a crear un edema de la pared y va a haber una pérdida del equilibrio en la cavidad, que también va a llevar al desequilibrio del electrolítico. Y después de de aumentar la perfusión tisular y que empiece el edema y la pérdida de todos estos electrolitos, va a comenzar la isquemia intestinal, después necrosis, que va a llegar a perforación y posteriormente a peritonitis y sepsis. Y de la producción de gas, me falta esa parte nada más. Perdón, ¿cómo? Nombraste la proliferación bacteriana, la hipoperfusión, el desequilibrio hidroelectrolítico, pero también tenemos una sobreproducción de gas, ¿no?
que fue lo primero sí. que explicó en la fisiopatología. Sí, Doc. Sí, ¿Qué nos puedes decir de esa parte? que pues el gas va a aumentar como tal el diámetro del intestino y eso va a aumentar la hiperprofusión, ¿no? Pero aquí la pregunta, Dania, ¿verdad? Es Sí, cómo es que se dígame. produce el gas. Mencionamos, de hecho, 4 formas en las cuales se está generando el gas y como no se puede, digamos, extraer o evacuar o no sé cómo, sí, Sí, ajá. metabolizar, en cuáles son esos mecanismos que hace que se esté produciendo más gas y que perpetúe el daño para que se distienda y justamente pase todo lo que acabas de mencionar en cuanto a los trastornos hidroelectrolíticos, el sobrecrecimiento y lo vascular. Bueno, uno es por las bacterias, ¿no? Ajá, Bueno, otro puede ser por aquí está, por el dióxido de carbono, de las interacciones químicas entre el ácido clorhídrico y las secreciones biliares y pancreáticas, y por la difusión. de los gases sanguíneos. Bueno, Ujú. sí, así es la fisiopatología de esto. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Esta Justamente. parte es importante entenderla porque de aquí son los principios básicos. Creo que entendiendo esto queda muy claro el porqué del tratamiento, ¿no? De todos los pasos que seguimos en la línea de tratamiento, ¿no? Que ya supongo que lo dirás más adelante, pero pues queda muy claro, ¿no? Entendiendo esto, entiendes por qué se van a hacer toda la siguiente toma de decisiones, ¿no? Sí, doctor, lo vamos a explicar en el tratamiento y sí, es, digamos, entendiendo la fisiopatología, es como dice usted, el tratamiento que se da. ¿Cómo podemos clasificar las oclusiones intestinales? Alejandra, ¿puedes ayudarme con esta tabla, por favor? Bueno, la clasificación se puede dividir en cuanto al segmento del intestino afectado, la altura de la obstrucción, el grado oclusivo, los puntos en los cuales está obstruido el intestino, el mecanismo de obstrucción y el tiempo. En cuanto al segmento, vamos a ver qué es el intestino delgado, intestino grueso, y justamente pues las características ahí lo vamos a ver, que son los sitios anatómicos. En cuanto a la altura, alto, bajo, y en baja pues es coloniano el que está afectado, el intestino delgado bajo, yeyuno terminal e ilion, intestino delgado alto es duodeno y yeyuno. En cuanto al grado de oclusión, puede ser parcial o de bajo grado o completa. Aquí es en cuanto al paso de gas, hay paso de poco gas y contenido intestinal o no hay paso. En cuanto a los puntos de obstrucción, es un punto simple en el cual está obstruido en un único punto en todo su trayecto y en asa cerrada cuando hay ambas porciones del intestino, la frente y frente, que están ocluidas. En cuanto a los mecanismos, como mencionó Levi al inicio de la conversación, que hay varios mecanismos en cuanto a la obstrucción, intrínseca, extrínseca y funcional, que es el hilio. En cuanto a la mecánica intrínseca, pues se origina dentro de la luz, puede ser por hematomas, intuscepción, tumores. Y en cuanto a extrínseco, tracción, compresión, por, digamos, de afuera hacia adentro. Y esto puede ser por adherencias, hernias, entre otras. Y en cuanto a tiempo de evolución, aguda o crónica. En cuanto al agudo, vamos a hacer que el inicio es abrupto, sin antecedentes previos, y en la crónica, pues hay episodios múltiples en un periodo variable. ¿Dudas en cuanto a los distintos tipos que podemos clasificar la oclusión? A mí me gustaría Yo agregar, sigo. Ah, perdón. bueno, antes, si quieres, participo yo primero. Sí. En el 2018, la AAST, que es la Sociedad de Trauma Americana, pues sacó unas guías para el manejo de la oclusión intestinal por adherencias. Esto pues es importante porque la clasifican en grado 1 a 5 y dependiendo del grado, obviamente 1 lo manejan como una oclusión parcial y 5 como una oclusión que tiene perforación y contaminación peritoneal difusa. A mayor grado de severidad,
el pronóstico del paciente pues es más sombrío y hay más riesgo de que en este cuidados intensivos incluso muerte. En esta clasificación manejan por cada uno de los grados criterios radiográficos y criterios operativos para decidir el manejo quirúrgico. Entonces, habría que, pues, también que lo checáramos. Al rato, si quieren, les paso la tabla, pero también es una forma de clasificar. Va del grado 1 a 5. Gracias, Levi. ¿Y alguien más iba a participar? Sí, Doc. En cuanto al mecanismo de la obstrucción, ahí en su tabla tiene 3 causas, la intrínseca, la extrínseca y la funcional. ¿La causa intramural entraría en la intrínseca o...? Pues sí, es dentro de la luz intramural. No, es que bueno, es que hay una clasificación que es intraluminal, intramural y extrínseca, ¿no? Y la funcional. Entonces la intramural la podemos meter en la intraluminal, que es la intrínseca. Pues sí. O sea, lo podría separar en el sentido de que hay algunos tumores que son... Murales y otros en la luz, como, Exacto, y pero hay otras causas de oclusión, pero que son intraluminales. Hay unas causas que son de la pared del intestino, y pues a lo mejor puedes hacer la diferencia. No creo que haya mucho pues, que hablar al respecto, ¿no? O sea, algo dentro del intestino, en la pared o en la luz, está ocurriéndolo. y no es algo que esté fuera, por ejemplo, una adherencia o carcinomatosis. O sea, no sé si me di a entender. Sí, sí, Doc, gracias. Quisiera comentar un poco, Debbie, Jaime, a los Sí, R1, Doc. para hacerlo un poquito más didáctico, lo que les mencionó Jaime, pues es bien importante. Ahorita estamos viendo una forma general de clasificar a la oclusión intestinal. De forma específica, como mencionó Levi, pues bueno, está la oclusión intestinal específicamente intestino delgado por adherencias, y hay un mundo de clasificaciones, de manejo, y eso es un subgrupo de la oclusión intestinal, que como ya mencionó Jaime, son todos estos tipos de afecciones que podemos tener intramural, que sea una compresión extrínseca, incluso una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay varias causas y de acuerdo al rango de edad, pues también va a variar. No es lo mismo en los niños, en quienes tengan una atresia duodenal, por ejemplo, ¿no? Todo este rango de opciones diagnósticas pues es muy grande. La más frecuente causa de oclusión intestinal pues en todo el mundo es las adherencias, ¿no? Bueno, Levi mencionaba la Sociedad Americana de Trauma, pero también está la Sociedad Mundial de Cirugía de Emergencia, y aquí la mencionan como la principal causa de morbilidad y mortalidad en un paciente de urgencias precisamente. Entonces, nada más para hacer una esquematización para que ustedes lo puedan entender así, ¿vale? Y ahorita pues ya iremos tocando pues puntos principales. Quiero suponer que Jaime nos irá a hablar ahorita de la oclusión intestinal por adherencias, que es la más frecuente y es a la que casi siempre estamos acostumbrados a tratar. Sí, gracias, doctor. Bueno, a ver. Justamente, como la causa más frecuente de las adherencias, pues existen varias clasificaciones que las vamos a ir abordando, detenidamente. Para empezar a hablar de adherencias, no sé, algún R2 que me pueda mencionar qué son las adherencias para empezar a hablar de ellas. Pues yo te ayudo, Jaime. Las adherencias se definen como tejido fibroso que conecta las superficies de los órganos que están dentro de la cavidad abdominal, que habitualmente pues deberían estar separados. Entonces estas adherencias van a ser respuesta hacia el proceso de curación ante un proceso inflamatorio dentro del abdomen. Ajá. Estas se van a formar después de
días después de la lesión peritoneal, después de la cirugía. Aunque hay otras condiciones que pueden generar adherencias, entre ellas la radioterapia, la endometriosis, procesos inflamatorios y algunos tumores también. Sí, bueno, gracias, Levi. Justamente como mencionas, pues una adherencia es un proceso, pues, fibroproliferativo, y aquí, pues, el tratado menciona que son depósitos de fibrina en las superficies serosas, como lo fuiste describiendo, y esto va a formar un intersticio reticulado que va a ser como anclaje celular, que va a originar que los fibroblastos y la fibrinólisis se vaya, digamos, ahí produciendo, y esto va a formar las adherencias. Y justamente vamos a ver que hay muchos tipos o muchas formas en las cuales hay adherencias, por eso está esta clasificación, y esta es la que más utilizamos. Los comenté a los R2 para que pues sepan que porque siempre en nuestros dictados estamos viendo que tenían adherencias. Entonces, en el grado 1 de la clasificación de Schulke, vamos a ver que no hay adherencias. En el grado 1 hay adherencias laxas, que se pueden disecar con disección Roma. En el grado 2 hay adherencias que pues necesitan una disección, y empieza a haber vascularidad en estas adherencias. En el grado 3, únicamente las adherencias más bien se hace adherenciolisis con disección con corte, y ahí están vascularizadas. Y en el grado 4, pues las adherencias únicamente es igual con cortes, pero estas están adheridas fuertemente a órganos, y pueden, justamente en la misma disección, pueden lesionar dichos órganos. Como pregunta hace rato, o sea, algún R1, ¿cuál de todo el contenido abdominal creen que sea el que más se adhiera? Pues, o sea, ¿cuál es el órgano que más se adhiere o que más causa adherencias en el abdomen? Es el intestino delgado, doctor. ¿Alguien más? Bueno, lo que más vamos a encontrar que está adherido es el epiplón. De hecho, es el órgano que más causa adherencias, el aumento mayor. Sí, el intestino pues también, pero casi siempre vamos a ver adherencias del epiplón hacia varios de nuestros segmentos. Esta es otra clasificación que se utiliza para pronóstico, donde se dividen del 0 al 3 las adherencias, donde el 0 corresponde a que no hay adherencias, el 1 hay adherencias laxas, el 2 hay adherencias firmes, y en cuanto a la disección es una roma y otra con corte, y otra, el grado 3, nos habla sobre una adherencia firme, vascularizada, y que puede dañar pues, los órganos que están adheridos, y justamente la parte de acá arriba pues divide por segmentos anatómicos la presencia de las adherencias. Va como en espiral. Ajá. Y bueno, nos Doctor, habla de tengo una pronóstico en cuanto a pregunta. la convalescencia. ¿Sí? Las adherencias grado 1 son, bueno, en estas pueden entrar las adherencias que se pueden separar solo con los dedos, o eso Sí, no cuenta como adherencia. sí, esas son las adherencias que estamos tratando. Las que se disecan con disección Roma o digital, por así decirlo. Que son fáciles, son laxas, y por eso las podemos quitar de esta manera, y serían las adherencias con número 1, o ¿en qué estadio estarían en la Schulke? ¿Tú qué preguntaste? Pues también serían las 1, porque 0 significa que no hay adherencias, ¿no? Ajá, sí, vale. ¿Alguna otra duda? No, gracias. Vale. En cuanto a la presencia de las adherencias, vamos a ver en qué tiempo se presentan. Vamos a ver que el 24% de las oclusiones, bueno, que producen las mismas adherencias, se forman en los primeros 30 días, y estas son laxas. El 27% ocurre entre el primero y el 12 mes posquirúrgico. El
Otro 20% ocurre dentro de los primeros 5 años posquirúrgicos y el 29% dentro de los 20 siguientes años de la cirugía. Es decir, en las primeras horas ya puede empezar a tener el paciente algún tipo de adherencias, pero pues, estas son laxas. En cuanto al cuadro clínico, ¿algún R2 que quiera platicar o comentar cómo es que creen que se presente un cuadro oclusivo? Sí, doctor. ¿Sí me escuchan? Sí, Sebas. Bueno, pues generalmente estos pacientes se presentan con dolor abdominal, que ellos refieren que es tipo, muchas ocasiones intermitente. También es muy característico que necesariamente vómito, y pues refieren también la ausencia de canalización de gases, ¿no? No pueden defecar principalmente. A ver, tú, Sebas. Bueno, ahorita te voy a preguntar. Vamos a ver que un cuadro clínico, sí, como mencionaste, el dolor, y el dolor puede ser difuso, es difuso más bien dicho, es tipo cólico de intensidad variable, y esto va aumentando dependiendo de la distensión de la asa afectada. En cuanto a la distensión abdominal, esta también es progresiva y justamente también de intensidad variable en cuanto a la oclusión. Cuando la oclusión es alta, el dolor es bastante, pero hay poca distensión. Y esto, en diferencia con la oclusión baja, hay dolor y también hay distensión. Uh-huh. ¿Cómo? Bueno, las náuseas y el vómito, pues esto viene siendo un reflejo de la irritación peritoneal, y el vómito, pues también como mencionamos en la fisiopatología, también es originado por la acumulación excesiva de líquido y aire en el asa proximal. De hecho, si seguimos el cuadro de la fisiopatología, pues vamos a entender también pues todo el cuadro clínico que presentan nuestros pacientes. Entonces, en cuanto a la exploración física, lo vamos a encontrar distendido, va a tener alteraciones hemodinámicas, justamente por los también trastornos electrolíticos, pérdida de líquido. Sebas, ¿es posible que un paciente con oclusión intestinal siga evacuando y canalizando gases? Pues sí, como nos había mencionado antes, puede que sea una oclusión parcial. Entonces, pues si es parcial, es posible que sí. Como dicen, generalmente presentan evacuaciones líquidas los pacientes. Y si es completa la oclusión, Sebas, ¿pueden seguir evacuando y canalizando gases? Podría ser también sí, si es una oclusión alta, ¿no? Refieren. Y si es baja, digamos, hablando de colon ascendente, o bueno, transverso, descendente, sigmoides, si está en sigmoides. Perdona, ya no le escuché bien. En otra porción inferior, ¿pueden canalizar o no? La respuesta es sí, amigo, porque puede No. tardar desde 12 a 24 horas en que el colon pues se termine de vaciar de gases. Entonces es habitual que, por ejemplo, en un paciente que está ocluido, que se está manejando con conservador, pueda canalizar gases hasta que el colon termine o el resto del intestino termine de vaciarse. Sí puede pasar. Y Sí. otra es que en caso de oclusiones en asa cerrada, pues no hay tanta distensión como el cuadro clásico que nos imaginamos de un paciente ocluido. Y pues habitualmente ellos debutan más con perforación o irritación peritoneal. A lo mejor es algo para tomarlo en cuenta en el diagnóstico diferencial. Sí, y justamente, bueno, Sebas, y a todos los R2 les comento, porque, bueno, y a todos nosotros como residentes, cuando bajamos a urgencias a valorar pacientes, sí, los pacientes, como dice Levi, pueden seguir canalizando gases y evacuando, y no siempre es evacuación líquida. Vamos a ver que en una oclusión, pues está el asa proximal que está, digamos, dilatándose, pero el asa distal a la oclusión, todavía puede producir gas y puede tener todavía remanentes de materia fecal que puede ser evacuada, y como menciona Levi, hay un tiempo determinado para que el colon, digamos,
se vacíe, por así decirlo, y ya no pueda producir más, ya no canalice gases ni evacúe. Entonces, a las valoraciones, pues no hay que casarnos con la idea de que los pacientes ocluidos no evacúan y no canalizan gases. ¿De acuerdo? En cuanto a los ruidos metálicos, bueno, aquí me equivoqué, tienen alta especificidad y baja sensibilidad. Aquí vamos a platicar, bueno, Jorge, ¿me puedes decir qué es especificidad y sensibilidad? O algún R1, no sé. Perdón, doctor. La especificidad, si mal no recuerdo, es la probabilidad de que un paciente, sano tenga un resultado como negativo en la prueba. O sea, si tiene una alta especificidad, en este caso sería que que una, que una persona, bueno, que tenga este síntoma, podría decirse, no fuera tan, o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, que un paciente que tuviera fluidos metálicos en este caso, si los tiene, la posibilidad de que sea una oclusión sería muy alta. No sé si sea correcto lo que estoy diciendo. ¿Te puedo ayudar, amigo? Sí, sí, sí. Sí. La sensibilidad se refiere a la probabilidad de que un paciente con la enfermedad tenga, en este caso, ese signo presente. O sea, que un paciente con oclusión tenga los ruidos metálicos presentes. Es muy alta. Y específico se refiere a la posibilidad de que un paciente sano no lo presente. Gracias. ¿Quedan dudas con respecto a esto? Sensibilidad, especificidad. Vamos a ver que la sensibilidad es la capacidad de que un paciente, por ejemplo, aquí que estoy diciendo, los ruidos metálicos tienen una alta especificidad y baja sensibilidad, es decir, que un paciente con ruidos metálicos tiene una baja sensibilidad, es decir, que sí tenga oclusión. No sé si me doy a entender. Pero una alta especificidad, es decir, que si están ausentes, pues el paciente no va a tener esta enfermedad. Sí, doctor, se entiende. Sí, miren, Perdón. Sí, sí, Raúl. no, sí. Cuando hablamos de sensibilidad, al momento de hacer una prueba, nos referimos a la capacidad de una prueba para identificar a pacientes enfermos, ¿no? Y cuando hablamos de especificidad, nos referimos a la capacidad de una prueba para identificar pacientes sanos, ¿sale? Estas dos pruebas están, o bueno, sensibilidad y especificidad, están pues íntimamente relacionadas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usualmente o habitualmente, pues mientras más sensible sea una prueba, menos específica va a ser. Cuando hablamos de sensibilidad, nos referimos, o nuestro punto de partida, es como por ahí bien dijo alguien, que un paciente que tiene la enfermedad tenga una prueba positiva, ¿sale? Y cuando hablamos de especificidad, nos referimos a un paciente que no tiene una enfermedad, tenga una prueba negativa, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Sensibilidad, capacidad de identificar de una prueba para identificar pacientes enfermos. Entonces, una prueba que es muy sensible tiene la capacidad de identificar mucha gente que puede tener la enfermedad, ¿no? Y una prueba que es muy específica nos sirve para identificar gente que no tenga la enfermedad. Esto en base a si la persona tiene sí o no una enfermedad. A diferencia de lo que se presta mucho a confusión, que serían los valores predictivos positivo y negativo.
un valor predictivo positivo tiene más que ver con el resultado que tiene una persona, ¿no? ¿Sí me entiendo? ¿Sí me explico? Esto quiere decir, por ejemplo, un valor predictivo positivo sería que ante un resultado positivo, la persona verdaderamente tenga la enfermedad, ¿no? Y pues al revés, ¿no? Ante un resultado negativo, la persona pues no tenga la enfermedad, ¿sale? Entonces, sensibilidad y especificidad. Sanos, sensibilidad, y enfermos, enfermos, sensibilidad, y sanos, especificidad, en función de si el paciente tiene o no la enfermedad. Y valores predictivos positivos o negativos en función de si el paciente tiene un resultado positivo o negativo de la prueba. Más o menos, ¿no? Sí. Sí, doctor, muchas gracias. Gracias, Sí, Raúl. doctor, gracias. Continuamos. Estudios de gabinete. En cuanto a laboratoriales, vamos a ver que el paciente, como lo hemos mencionado, va a estar deshidratado y esto lo vamos a concentrar. Entonces, en la biometría hemática vamos a ver alteraciones en cuanto al hematocrito y la hemoglobina. También vamos a ver que la elevación de los leucocitos, esto nos deben alertar de un compromiso en la irrigación y la viabilidad intestinal. Y esto nos va a conllevar a un seguimiento de manejo conservador. A los pacientes que les demos tratamiento conservador, pues esto nos va a ayudar también como pauta. ¿Cuánto es la cifra que menciona las guías de Boloña para los leucos? ¿No? ¿Alguien me lo puede decir? Más de 10,000. Ajá, sí, justo. ¿Y de PCR? Más de 75. Ok. Bueno, sí, justo. Bueno, la alcalosis, los pacientes también van a estar presentando alcalosis metabólica y esto es por la reabsorción de sodio en el intercambio por hidrogeniones, pero esto también pueden presentar acidosis metabólica por la pérdida de bicarbonato gastrointestinal y la hipoperfusión tisular. Y como dato así, la hipocalemia es el trastorno hidroelectrolítico más común en los pacientes con oclusión intestinal. En cuanto a imagen, la radiografía, la guía de Boloña menciona que el uso es limitado y esto, pues, cuando la obstrucción intestinal está avanzada, vamos a ver estos datos: niveles hidroaéreos, la distensión del asa y la ausencia de aire en el colon distal. Esto es como inequívoco de que el paciente está ocluido, pero eso es cuando ya el paciente tiene una oclusión intestinal avanzada y por sí, digamos, tiene una sensibilidad del 70%. Lo malo de este estudio, pues que no nos da información anatómica, pero nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial. En cuanto a estudios de contraste, vamos a ver que ahí la misma guía dice que si el contraste no llega al colon en 24 horas posteriores a su ingesta, esto es altamente indicativo de que el manejo conservador pues no está funcionando de forma adecuada y también justamente predice la necesidad de cirugía. Y también, si hacemos estos estudios, al momento de que si no está llegando este medio contraste a la porción distal, pues se ingresa a cirugía de forma oportuna y disminuyen los días de estancia intrahospitalaria. Como mencionaba al inicio de la charla, pues se estima en promedio que la estancia intrahospitalaria es de 8 días en estos pacientes. En cuanto a la tomografía, vamos a ver que cuenta el 90% de sensibilidad para el diagnóstico de estrangulación o la necesidad de cirugía de urgencia por otras causas. Aquí lo malo, pues que las adherencias no se pueden observar directamente, ayuda al diagnóstico diferencial y también nos ayuda en cuanto a la localización anatómica de la obstrucción. En cuanto al ultrasonido, bueno, aquí la guía de Boloña habla sobre que pues nos ayuda a detectar líquido libre, que esto nos va a llevar a una cirugía de urgencias. Es útil en las pacientes embarazadas, que hay un apartado especial en la charla sobre las oclusiones intestinales en el embarazo, y pues este es un estudio operador dependiente. Como comparativo, vamos a ver ¿sí se está viendo la pantalla? Sí, doctor. Vamos. La radiografía simple, vamos a ver que como ventaja, pues que está siempre como disponible para cualquier
pues, en cualquier hospital va a estar disponible, en la gran mayoría. La desventaja, pues que no nos habla sobre el diagnóstico etiológico, como mencionabas. La tomografía sí nos habla sobre la etiología y la ionización, nada más las radiaciones, es como una desventaja. En cuanto a la endoscopía, justamente si el tratamiento es un vólvulo o algo, pues menciona las guías que con endoscopía o colonoscopía podemos, terapéutica de esta. La desventaja, pues viene siendo el riesgo de perforación. En cuanto al tratamiento conservador, pues una rápida recuperación, y pues si falla, pues hay complicaciones y recurrencias. Estos últimos dos apartados no los voy a mencionar ahorita porque pues hay un apartado en esta charla para esto. En cuanto al tratamiento, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario antes de ingresar al tratamiento y la forma en la que tomamos las decisiones para tratar a estos pacientes? Sí, Doc, yo tengo una duda. He escuchado, eso sí no lo he leído, que el medio de contraste puede favorecer que, por ejemplo, un hile o así remita. ¿Eso cómo funciona exactamente? Si sí está indicado o no y en qué casos. Sí, está indicado, justamente como mencioné anteriormente, se utiliza para estimar pronóstico. De hecho, la guía de Boloña, que hace unos días nos envió el doctor Miguel a todos, menciona que de hecho hay mayor sensibilidad en cuanto al diagnóstico y pronóstico cuando lo utilizamos el medio hidrosoluble con tomografía, porque así operamos o pasan a cirugía más pronto los pacientes. Y también ahí hay un apartado donde menciona que el medio hidrosoluble, al tener el paso, también se utiliza como terapéutica para este tipo de oclusiones. Entonces sí, pues justamente la guía marca que sí es funcional, sí se utiliza, y en algunas porciones, creo, marca un 24% que remite la oclusión con el medio hidrosoluble, nos ayuda. No sé si respondí tu pregunta o... Sí, Doc, ¿y hasta qué tiempo esperamos a que funcione el medio? Pues mira, si tú pones al paciente el medio de contraste y si 24 horas no está en el colon, pues eso nos habla de que es indicativo de que tu manejo conservador pues no está funcionando. Ahorita vamos a mencionar justamente en el apartado del tratamiento cómo es el tratamiento conservador, a quién sí y a quién no, y todas estas pautas. Ok, gracias. Quisiera agregar un poquillo ahí antes de pasar al tratamiento. Sí. Creo que es una clase muy, muy didáctica, muy esquematizada la que llevas, Jaime. Primero, como dijiste, hay que recalcar el diagnóstico. Bueno, vamos a tener una sospecha diagnóstica de acuerdo a la historia clínica y a la exploración del paciente. Y ya mencionaron que lo voy a hacer como un resumen, ¿vale? La exploración, vamos a tener un paciente que tenga dolor, que tenga distensión abdominal, puede o no tener vómito, náuseas, y en base a esto podemos tener una sospecha diagnóstica si el paciente también tiene antecedentes de cirugías, si tiene antecedentes de endometriosis o si tiene antecedentes de radioterapia, que también ha hecho adhesiones por eso. Entonces, en ese contexto del paciente, pues podemos sospechar una oclusión intestinal. Sin embargo, la exploración física per se tiene una sensibilidad, o sea, capacidad de detectar, lo que ya explicó Raúl, la enfermedad muy baja, incluso en manos expertas, menor al 45%. Entonces, la exploración propiamente sí nos orienta y nos da una sospecha diagnóstica, pero no podemos simplemente con la exploración llegar al diagnóstico, ¿no? Para eso nos vamos a apoyar de otras pruebas, como pueden ser estudios de laboratorio, de imagen, que ya mencionaste. Algo que quería recalcar y que mencionaron fue la proteína C reactiva y los leucocitos. Estos no solamente te hablan de oclusión, porque un paciente ocluido puede no estar complicado, pero sí te van a sugerir peritonitis y que hay datos o ya sea de isquemia o de estrangulamiento. Entonces, si tenemos un paciente con datos clínicos de isquemia o de estrangulamiento y peritonitis, pues ya el manejo no va a ser no operatorio, que es lo que mencionábamos, ¿no? El uso de medio de contraste hidrosoluble, pues ya no es necesario realizarlo. ¿Por qué? Porque es un paciente que iría directo, sería candidato a una cirugía. Ahorita ya me imagino que vas a mencionar qué es lo mejor, en quién está recomendado la laparoscopía y en quién es cirugía, una laparotomía.
Pero bueno, entonces un paciente que sospechamos ya complicación, no vamos a darle este manejo no operatorio, sino tenemos que abordarlo de forma quirúrgica. Por eso la importancia de estos dos marcadores que mencionó Yesiel, y ya estaríamos teniendo sospecha de una complicación. Ajá, ahora, respondiendo, abundando un poquito más en lo que dice, ¿quién no recuerdo quién hizo la pregunta del medio de contraste hidrosoluble? Sí, en las guías de Bolonia presentan un metaanálisis. En las referencias pueden ustedes ir a un link. Si quieren más al rato les comparto el link específico de un metaanálisis que se presentó en el 2015 en la Sociedad Europea de Cirugía de Emergencia, en la cual se revisaron más o menos 13 estudios y se vio que el medio de contraste hidrosoluble, que puede ser el gastrografín, urografín, que es un diatrizoato, si no mal recuerdo, de meglumina, tiene no solamente la capacidad de ver o de predecir qué pacientes van a responder al tratamiento no quirúrgico, sino también nos va a disminuir la necesidad de cirugía. Este estudio tuvo una P de 0.003 en cuanto a disminución del tratamiento quirúrgico, o sea, sí mejora el manejo en estos pacientes. Aparte de que nos va a predecir de que el paciente tal vez no responda al tratamiento no quirúrgico, también nos va a hacer, como ya mencionó Jaime, un plan terapéutico. Casi en el hospital al menos a veces nos ponen trabas, que no hay medio de contraste hidrosoluble y por lo tanto no podemos utilizarlo. Este medio de contraste es hiperosmolar, lo cual favorece el tránsito intestinal. En este metaanálisis se realizaron pues varios estudios y el tiempo en el cual se tomó la radiografía de control varió. En algunos estudios se tomó a las 2 horas, en otros a las 6, en otros a las 8 horas, 12, 24, 36. Y en base a eso se decidió un manejo quirúrgico también de acuerdo a cada estudio. Hubo estudios en los cuales se realizó tratamiento quirúrgico después de 48 horas, otros después de 72, otros después de 36 e incluso un estudio después de 5 días con el tratamiento no quirúrgico. En conclusión, este metaanálisis pues demuestra que sí disminuye la necesidad de cirugía, el uso de medio de contraste hidrosoluble. Otra cosa que hay que saber cómo administrarlo. Se tienen que utilizar de 40 a 150 mililitros de este medio de contraste después de la colocación de la sonda nasogástrica. O también se puede colocar una sonda nasoyeyunal o un tubo largo intestinal. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos sondas? Primero, para colocar una sonda larga se requiere forzosamente endoscopía. Y a veces en un hospital como los Juárez, pues tal vez tengamos el recurso, pero en otros hospitales de segundo nivel no hay endoscopía para colocar este tipo de sondas. Son un poco mejores. Tienen una tasa de fallo del 20%, si no mal recuerdo, versus un 50% de la sonda nasogástrica. Bueno, después de que colocamos esto y que le vamos a dar al paciente hidratación, porque tenemos que corregir el estado hidroelectrolítico del paciente, pues nosotros vamos a descomprimir el intestino, precisamente por toda la fisiopatología que ya explicó muy bien Jaime, y una vez que realizamos esta descompresión, vamos a administrar este medio de contraste. Y las guías de Bolonia específicamente dicen como consenso 24 horas. Y ya les menciono, varios estudios fueron en diferentes horarios en los que se tomó la radiografía de control, pero bueno, de forma consensuada se concluyó 24 horas para la radiografía de control. Si nosotros vemos el medio de contraste en el colon ascendente o el paciente presenta evacuaciones, pues hablamos de ¿cómo se llama? De un método o de un tratamiento exitoso. Bueno, eso era lo que quería comentarles. No sé si quedó un poquito más claro, si tienen alguna duda. Sí, gracias, doctor. Bueno, continuamos con tratamiento. Justamente lo que mencionaba el doctor Miguel, antes de pensar en cualquier tratamiento, ya sea conservador o quirúrgico, debemos plantearnos esto. El manejo conservador únicamente se va a dar en pacientes que tengan antecedentes quirúrgicos
y que estén ocluidos, pero si presentan, como dijo Miguel, peritonitis, estrangulamiento o isquemia, pues no les vamos a dar tratamiento conservador. Esa es como la primera pauta que debemos de detenernos a pensar si el paciente está presentando estas situaciones, ¿vale? Sobre el manejo conservador. La guía de Bolonia dice que la piedra angular del tratamiento es el uso de la sonda nasogástrica y esto es efectivo en un 70 o 90% aproximadamente. Y justamente en diversos metaanálisis mencionan o ponen a comparar los tubos largos que mencionó Miguel también versus la sonda nasogástrica. Y ellos hacen referencia a que es más efectivo los tubos largos porque estos llegan a tener una falla del 10.4% versus la falla de la sonda nasogástrica de 53.3%. Y menciona también como una de las causas de la falla de este tratamiento una compresión extrínseca, ya sea porque se dobla o por cualquier cosa, de la sonda nasogástrica. Todo esto, pues también con la misma restitución hidroelectrolítica, el soporte nutricional y la prevención pues, de la misma aspiración para que no se complique nuestro paciente. Hasta el momento, justamente como, ¿qué será? Como obstáculo para el tratamiento, como mencionó el doctor Miguel, pues los tubos largos, como se colocan, pues es en base a endoscopía. Entonces, nosotros utilizamos la sonda nasogástrica porque es más fácil. Moy, ¿estás en la clase? Ah, no, está de guardia. No sé, un R1 que esté, Irving, Jorge. ¿Cuánto mide una sonda nasogástrica? Uy, no sé cuánto mide. A ver, pues. Dilo, ¿Nadie? dilo. ¿Un R2? No sé, doctor. Según yo recuerdo que puede llegar a medir hasta un 1,20 m, me parece. ¿Eres Kent? Jorge. Ah. Jorge, Perdón, doctor. mide 124 centímetros una sonda nasogástrica. Okay. Y la primera marca, ya ves que tienen 4 marcas. La primera marca está a los 46 centímetros, 56, 66 y 76 centímetros. Entonces esto también es importante para saber a qué nivel estamos colocando la sonda, ¿vale? Eso es como también importante saberlo. Gracias. En cuanto al manejo quirúrgico, manejo conservador, vamos a ver que si demoramos en cuanto al tratamiento quirúrgico, esto va a aumentar la mortalidad de nuestros pacientes. Y también las guías de Bolonia marcan que el manejo conservador tenemos que mantenerlo, o bueno, que en cuanto a tiempo, 72 horas es el tiempo óptimo, es seguro y apropiado esperar para que remita el cuadro oclusivo. Si después de esto, pues está indicado el procedimiento quirúrgico. De hecho, ahí dice 72-96, pero en un apartado dice que 72 horas es el tiempo óptimo. Preguntas hasta el momento de cómo es el manejo conservador. Bueno. Nada más me gustaría preguntarles, pues, ¿a quién le ofrecerían entonces el manejo conservador? ¿En qué pacientes? ¿R1 o R2? Sí, doctor, buenas noches. Se podría ofrecer el manejo conservador a los pacientes que se cree que es una obstrucción mecánica, principalmente un ilio, o los pacientes que remiten en menos de 72 horas. ¿Alguien Para ampliar esa pregunta de Levi, ¿tú eres Jorge el que contestó? ¿O quién es? Bueno, a quien contestó la pregunta de Levi. Diego. Si tienes un paciente que no tiene antecedentes quirúrgicos y empieza con un cuadro de oclusión intestinal, ¿le das manejo conservador? Sí, no, ¿por qué? ¿Me la puedes repetir, por favor, doctor? Sí. Se te presenta un paciente con oclusión intestinal y no tiene antecedentes quirúrgicos. ¿Le das manejo conservador? Sí, no, ¿y por qué? Tu respuesta. Pues
sí se inicia un manejo conservador porque podría ser, eh, o sea, es poco probable que sea por algún tipo de adherencia. Tendrá que descartarse más bien una hernia. Entonces le da el manejo conservador a una hernia que está ocluyendo. Ese tendría que valorarse justamente todo eso, doctor. No podría solo decidirse un manejo conservador por no haber tenido cirugías previas, ¿sabes? Por el tiempo. Hay que tener en cuenta, porque por ahí, no sé si fuiste tú mismo, o sea, creo que tiene ahí una confusión que dijeron, yo le daría manejo conservador a una persona con una obstrucción mecánica, o sea, y no son las mismas cosas, ¿no? O sea, literal, una obstrucción mecánica significa que hay algo mecánicamente que está obstruyendo el paso a través del tubo digestivo, ¿no? Imagínense, es un tubo y algo lo está apretando, no está dejando que pase. O sea, cualquiera de esas cosas tiene que quedar bien claro. Cuando hablamos de una obstrucción intestinal, estamos hablando de que hay una cuestión que mecánicamente impide el paso de, pues, de todo el contenido intestinal, ¿no? Y pues un ilio, perdón, literal, pues se refiere a pues que el tracto intestinal no está teniendo un adecuado movimiento sin que exista una zona o algo mecánico que lo obstruya. O sea, si me entienden, un hilio pues se refiere a algo de carácter funcional y y una oclusión pues a algo, pues literal físico, ¿no? Es como si ustedes van en una carretera y se encuentran un embotellamiento, ahí estaríamos hablando de un accidente que tapa media carretera, esa sería una oclusión intestinal, ¿no? Entonces tiene que quedar bien clara esa parte, ¿no? Y pues ya dentro del ramo de la oclusión intestinal, pues ahí ya es de lo que les debería de, o de lo que les está preguntando en específico Jaime, ¿no? Porque, por ejemplo, pues todas estas guías de Bolonia que nosotros hemos estado pues mencionando muchas veces durante esta clase, eh, pues están ahí especificados que son guías que son o que están catalogados principalmente para obstrucción intestinal por adherencias, ¿no? Así, de hecho, así se llama la guía. Pero hay muchas otras causas de oclusión intestinal, ¿no? Sí, aterrizando lo que dijo, pues a las personas que tienen un antecedente quirúrgico que no están complicadas, pues les ofreces manejo conservador. Pero como dijo Jaime, no le puedes ofrecer manejo conservador a una hernia que está encarcerada o a un tumor, porque pues no se va a quitar. Ajá. Entonces, pues lo estudias y todo lo que se puede hacer y pues los vas a terminar operando. Y si no los operas, pues se van a perforar y se van a morir los pacientes. No sé, para que les quede más claro. Igual, comentando lo de Levi, igual, y la pregunta de Jaime que hizo, pues un paciente que no tenga antecedentes de cirugías, normalmente va a acabar en quirófano, ¿vale? Porque, como sabemos, la mayor causa de adherencias en pacientes quirúrgicos son las de oclusión en pacientes quirúrgicos, son las adherencias, pero un paciente que no ha sido operado en abdomen, pues, ¿qué causas pueden ser? Las más comunes, como dijo Jaime, son las hernias. Y si ya una hernia está provocando una oclusión, lo más probable es que se tenga que meter a quirófano. ¿Dudas, comentarios con respecto a todas las aportaciones que dio Levi, Raúl y Samantha? Doctor, buenas noches. Yo tengo una duda. Sí. Igualmente en las guías de Bolonia que nos mandó el doctor, hay un término que maneja bueno, no sé cómo se diga, adherenciolisis o adenciolisis, que dice que, bueno, lo que entendí que va a ser una complicación al momento de, bueno, lo que entiendo es deshacer como tal adherencia, y son 3 tipos de complicaciones que dice la lesión del acero muscular, la enterotomía
y la perforación retardada, no, diagnóstico tardío de perforación, algo así. Ahora, estos tres términos o de la adherenciolisis es ya cuando se da el manejo, o sea, ya uno cuando está en el manejo quirúrgico. Sí, justamente, bueno, en la clasificación de Schulke, bueno, también lo omití. Se me pasó a decirles, es una clasificación que nos ayuda en el postquirúrgico. Eso es lo malo de estas clasificaciones, por así decirlo, sí. En las guías de Boloña dice que nos ayuda a determinar el tipo de adherencia y justamente, por ejemplo, en los grados más avanzados son adherencias firmes, vascularizadas, que pueden llegar a lesionar el tejido que está adherido. Y justamente las tres que tú acabas de mencionar son las posibles causas o lesiones que pueden condicionar cuando estamos haciendo la adherenciolisis, ya sea con corte o sea roma, pero simplemente la adherenciolisis es la destrucción, ya sea manual o quitar la adherencia, pues, ajá, manual, roma o, o con corte, y sí se puede lesionar la célula muscular, toda la pared, todo lo que mencionaste, pero es justamente por el grado de las adherencias. No sé si respondí tu pregunta o quieres que lo comente de alguna otra forma. No, doctor, sí, creo que ahí ya me quedó. Bueno, ahí sí ya me quedó más claro. Y es que no sabía, bueno, en el término, como en inglés viene adherenciolisis, no sabía tampoco cómo se describía. Pero muchas gracias. Bueno, este es el cuadro que viene en la guía de Boloña, pero me gustaría continuar y luego regresamos para que alguno lo interprete ya con todo. Digamos, ahorita el esquema está hasta lo no quirúrgico y el contraste, por así decirlo. Todavía faltan pues las pautas para el falla al tratamiento no quirúrgico y justamente la exploración quirúrgica. Y ya teniendo todo, pues continuaremos con todo el algoritmo. También, no sé, Raúl, el doctor Hola. Carrión, Hola. si quiere que continuemos o nos detenemos aquí. Justo eso les iba a decir, que ya estamos sobre la hora y todavía falta parte de todo el manejo quirúrgico, ¿no? Sí, Yo creo que doctor. lo dejamos hasta aquí. La siguiente clase continuamos. Si quieren, retomamos desde el manejo otra vez toda la parte del tratamiento para volver a repasar esta parte, ya Sí. de forma un poquito más rápida y ya ahondar más en el tratamiento quirúrgico. Sí, ¿No? doctor. Creo que vamos muy bien con el tema, como dijo, no me acuerdo quién, Miki, no me acuerdo quién. Mucha participación, eso es bueno y pues esto enriquece el tema, ¿no? Bueno, entonces continuamos el próximo miércoles con el tema, como dice el doctor Carrión, y pues gracias por sus aportaciones y por estar presentes, ¿vale? Ajá, Nos bien vemos. llevado. Gracias, doctor. Bye. Gracias, Jaime. Gracias, doctor Gavín. Gracias a todos Gracias, ustedes. hasta luego.